¿Qué tal, causas? Bienvenidos a Archivos de Acero. Soy su anfitrión, y hoy vamos a desenterrar una historia que el tiempo ha intentado ocultar. Una leyenda forjada en la oscuridad de nuestra frontera norte, en el fragor de una guerra que definió nuestro honor. Olviden lo que leyeron en los libros de historia edulcorados. Hoy, vamos a hablar de un arma secreta, un destello de puro ingenio peruano que convirtió la noche en el peor enemigo de nuestros adversarios. Esta es la historia de cómo un puñado de valientes, cholos de acero, le enseñaron al enemigo del norte que ni siquiera la más profunda oscuridad podía protegerlos de la furia del Perú. 23 de julio de 1941. Son las 2:47 de la madrugada. El aire es un caldo espeso y húmedo, cargado con el olor salobre de los manglares y la tensión de una guerra no declarada. Estamos en la frontera norte, sobre las aguas negras como la tinta que marcan la desembocadura del río Zarumilla, un territorio en disputa donde cada sombra puede ser un enemigo. En el puente de mando del cañonero ecuatoriano Bae Abdón Calderón, su comandante, un oficial curtido en las intrigas de Guayaquil, se siente seguro. El cielo es un manto negro, sin luna, sin estrellas. Las condiciones son, en su opinión, absolutamente perfectas. Perfectas para deslizar su convoy, cargado hasta los topes con armas y municiones checoslovacas recién desembarcadas, y llevarlo sigilosamente hasta la guarnición de Huaquillas. Una maniobra que podría cambiar el equilibrio de fuerzas en el frente. El comandante ecuatoriano ha navegado estas aguas toda su vida. Conoce cada recodo del manglar, cada corriente traicionera. Sabe, o cree saber, que en una noche como esta, cerrada y sin luz, los aviones peruanos son prácticamente ciegos. La noche es su aliada, su cómplice. El alto mando en Guayaquil le ha asegurado que la cobertura de la oscuridad es la mejor defensa. Un cálculo lógico, basado en la doctrina militar de la época. Un cálculo que, en cuestión de minutos, se demostraría fatalmente equivocado. Lo que aquel comandante no sabe, lo que ni en sus peores pesadillas podría imaginar, es que a 15 kilómetros de distancia y a 1500 metros de altitud, un bombardero Caproni K-310 Livexio del 41º Escuadrón del Cuerpo Aeronáutico del Perú, CAP, acaba de recibir una señal. No es una señal visual. Es un susurro electromagnético, una anomalía captada por un equipo de radiogoniometría que vibra en los auriculares del operador. A bordo del Caproni, el piloto, el joven teniente Renan Elías Olivera, un chiclayano de 24 años con la mirada de acero y el corazón rebosante de patriotismo, aprieta la mano sobre la palanca de mando. Esta no es una misión más de patrulla. Esta es la prueba de fuego. En su bitácora ya suma 47 misiones nocturnas sobre la traicionera frontera, un veterano a pesar de su juventud, pero ninguna como esta. Vuela a baja altitud, con los motores de su Livexio reducidos a un murmullo grave, un ronroneo apenas perceptible sobre el sonido del viento y el mar, buscando minimizar el ruido que delataría su presencia. En la bahía de bombas, su mortífera carga espera paciente, 6 bombas de 115 kilogramos, capaces de abrir el casco de un buque como si fuera una lata de conserva. Pero esa no es su arma más importante. Ni de lejos. El verdadero as bajo la manga, la joya de la corona del ingenio peruano, está montada de forma casi artesanal bajo el fuselaje del avión. Es una bestia de metal y cristal, un reflector monstruoso de 22 millones de candelas de potencia, un dispositivo bautizado extraoficialmente por su creador como el reflector Gamarra, pero conocido entre los pilotos con un apodo más directo y temible, el foco. Y ese reflector, esa brillante y audaz pieza de tecnología criolla, está a punto de cambiar el curso de la guerra en la frontera para siempre. Si quieres descubrir cómo un simple reflector de mina, modificado por la genialidad de un ingeniero peruano, se convirtió en el arma más temida por el enemigo del norte y en el protagonista de una de las noches más decisivas de 1941, revienta ese botón de me gusta. Tu apoyo, causa, nos ayuda a compartir más historias olvidadas como esta, historias de valor y de ingenio que demuestran la grandeza de nuestra patria. Para entender por qué el foco Gamarra fue tan devastador, primero necesitamos comprender el problema táctico que enfrentaba el Cuerpo Aeronáutico del Perú. Durante las primeras semanas del conflicto, las fuerzas ecuatorianas aprovechaban la inmensa ventaja que les otorgaba la noche. La frontera era un colador, y bajo el manto de la oscuridad, movían tropas, suministros y armamento con una eficiencia alarmante. Durante el día, nuestros cazas y bombarderos dominaban los cielos, castigando cada columna enemiga que osaba mostrarse. Pero al caer el sol, el enemigo se envalentonaba. El Comando Conjunto en Guayaquil había diseñado una estrategia simple pero efectiva: usar la noche como su escudo. Las lanchas y barcazas ecuatorianas,
muchas de ellas simples embarcaciones civiles requisadas, se convertían en un flujo constante de logística que alimentaba su maquinaria de guerra en el frente de Zarumilla. La táctica enemiga tenía, sin embargo, una debilidad crítica. Su dependencia de la oscuridad era absoluta. El alto mando ecuatoriano se había vuelto arrogante, confiado en que la noche era un santuario impenetrable. Creían que nuestros pilotos, por valientes que fueran, no podían acertar a un blanco que no podían ver. Durante el día, cualquier movimiento en las aguas fronterizas era un suicidio. Nuestros aviones de reconocimiento, los North American NAL-50 Torito, patrullaban incesantemente las rutas de abastecimiento. Anconvo a plena luz del día era un blanco fácil, una invitación a un festín de bombas y metralla. Pero de noche, todo era diferente. De noche, los convoys ecuatorianos podían navegar con relativa seguridad, serpenteando por los canales de los manglares, amparados en una oscuridad que parecía total. O eso creían ellos. Lo que el enemigo del norte no sabía era que, en los hangares de la base aérea de Chiclayo, y en los talleres de Lima, el ingenio peruano estaba trabajando a marchas forzadas. Nuestros científicos e ingenieros, lejos de resignarse, habían desarrollado un sistema rudimentario pero efectivo de radiogoniometría aerotransportada. Este sistema, adaptado a nuestros bombarderos Caproni, podía detectar las emisiones de radio de los buques enemigos, dándonos una posición aproximada, un área general donde buscar. Era una tecnología primitiva para los estándares de hoy, pero funcionaba. Un operador de radio bien entrenado podía distinguir el débil pulso de la radio de un barco del ruido estático del éter. Era como escuchar un susurro en medio de una tormenta, pero era suficiente para guiarnos hacia la presa. Sin embargo, aquí surgía el verdadero problema, el nudo gordiano que nuestros pilotos enfrentaban cada noche. La radiogoniometría podía llevarnos hasta las cercanías del objetivo, pero no podía guiar el ataque final. A medida que el avión se acercaba, la señal se volvía difusa, imprecisa. El eco del terreno, la estática y la propia naturaleza de la tecnología creaban un cono de incertidumbre. Los pilotos llamaban a esto, con frustración y amargura, la zona muerta. Los últimos 800 a 1200 metros antes de alcanzar el objetivo, donde la tecnología de detección era inútil. En esa zona muerta, el piloto tenía que atacar a ciegas. Y en una noche sin luna sobre la enmarañada costa de Tumbes, atacar a ciegas significaba fallar. Era como intentar ensartar una aguja en un pajar, en completa oscuridad. Los registros del CAP eran descorazonadores. En las primeras semanas de julio de 1941, de casi 2 docenas de ataques nocturnos contra convoys detectados por radio, solo uno había reportado daños menores confirmados. Una tasa de éxito insignificante. Los comandantes ecuatorianos lo sabían, o al menos lo intuían. Por eso se sentían tan seguros, por eso preferían mover sus más valiosos cargamentos en las noches más oscuras. Por eso el comandante del Abdón Calderón estaba tan tranquilo esa noche de julio, sin saber que su confianza estaba basada en una premisa que acababa de quedar obsoleta. Porque todo eso estaba a punto de cambiar, gracias a un hombre cuya historia merece ser contada en letras de oro. El hombre que cambió las reglas del juego se llamaba Luis Gamarra, aunque todos en los talleres del CAP lo conocían como Lucho Foco Gamarra. No era un militar de carrera, sino un ingeniero mecánico de 43 años, un cholo de acero traído desde las entrañas de las minas de Cerro de Pasco. Gamarra, antes de la guerra, era un genio en la optimización de maquinaria pesada. Su especialidad era la iluminación industrial de alta potencia, los gigantescos reflectores que se usaban para permitir el trabajo en los tajos abiertos de la mina durante las 24 horas del día. A principios de 1941, cuando el conflicto con Ecuador parecía inevitable, Gamarra fue reclutado por el CAP con una misión casi imposible: encontrar una forma de que nuestros bombarderos pudieran ver en la noche. Lucho Foco Gamarra propuso una idea que, al principio, sus superiores consideraron una locura, una chifladura de civil. Su plan era desmontar los reflectores de búsqueda más potentes de las minas, aligerarlos, adaptarles un sistema de energía autónomo y montarlos bajo el fuselaje de un bombardero Caproni. La idea era iluminar los barcos enemigos en los últimos y cruciales segundos antes del ataque. El concepto era de una simplicidad brutal, pero su ejecución era de una complejidad endiablada. El reflector tendría que ser lo suficientemente potente como para convertir 1 kilómetro cuadrado de mar oscuro en un escenario iluminado. Tendría que ser controlable en azimut y elevación para poder seguir a un objetivo en movimiento. Y, lo más crítico de todo, tendría que encenderse en el momento exacto. Ni un segundo antes, ni un segundo después. El margen de error era mínimo, casi inexistente. Si se encendía demasiado pronto,
alertaría al convoy enemigo, dándoles un tiempo precioso para dispersarse, para internarse en los manglares o para preparar sus defensas antiaéreas. Si se encendía demasiado tarde, el avión ya habría pasado el punto óptimo para el lanzamiento de las bombas y el piloto no tendría tiempo de ajustar su aproximación. El éxito de toda la misión dependía de unos pocos segundos. Lucho Gamarra trabajó día y noche durante meses en un taller improvisado en la base de Las Palmas. Con un equipo de mecánicos tan tercos y brillantes como él, logró lo imposible. La versión final de su invento era una maravilla de la improvisación y el ingenio. Pesaba casi 700 kilos y producía una intensidad lumínica de 22 millones de candelas. Para que se hagan una idea, es el equivalente a tener 22 millones de velas encendidas al mismo tiempo, concentradas en un solo haz de luz. El refractor estaba montado en una carcasa retráctil bajo la panza del Caproni, y podía ser girado y angulado por un operador en la cabina, que usaría los últimos datos de la radiogoniometría como referencia. Pero lo que hizo verdaderamente único al foco Gamarra fue el protocolo de ataque que Lucho diseñó junto a los pilotos de prueba. El protocolo era una sinfonía de precisión y nervios de acero. El piloto se aproximaba al área del objetivo guiado por las señales de radio, volando a una altitud peligrosamente baja, entre 75 y 150 metros, para no ser detectado. A unos 1200 metros del objetivo estimado, justo en el momento en que la señal de radio se perdía en la zona muerta, el operador del reflector tomaba el control. Usando las últimas coordenadas recibidas, apuntaba el reflector en silencio hacia el punto en el oscuro vacío donde se suponía que debía estar el barco enemigo. Entonces comenzaba la parte más difícil. El piloto continuaba la aproximación completamente a ciegas, volando recto y nivelado hacia la nada durante aproximadamente 15 segundos que debían parecer una eternidad. 15 segundos de fe ciega en los instrumentos, en el cálculo de su operador y en la genialidad de Lucho Foco Gamarra. A unos 400 metros del objetivo, una distancia que el Caproni cubriría en un parpadeo, el operador accionaba el interruptor. En ese instante, 22 millones de candelas de luz blanca y pura apuñalaban la noche, convirtiéndola en día. El buque enemigo, que segundos antes navegaba confiado en su invisibilidad, quedaba repentinamente expuesto, iluminado como el actor principal en un escenario macabro. A partir de ese momento, el piloto tenía entre 4 y 6 segundos. 4 a 6 segundos para corregir la trayectoria, alinear el avión con el blanco y soltar la carga mortal de bombas. Para el comandante del barco ecuatoriano, esos 4 a 6 segundos eran una pesadilla hecha realidad. Una pesadilla de la que no había escapatoria. Un barco como el Abdón Calderón necesitaba al menos un minuto para virar de forma significativa y varios minutos para ganar velocidad y tratar de huir. Intentar esconderse en los manglares desde esa posición era inútil, la maniobra era demasiado lenta. En los primeros 15 segundos, el barco apenas habría comenzado a cambiar de rumbo. Seguiría siendo un blanco perfecto, grande y brillante. La matemática era brutal, implacable. Desde el momento en que el foco Gamarra se encendía, el comandante ecuatoriano tenía exactamente 90 segundos antes de que las bombas, ya en el aire, impactaran. 90 segundos para tomar una decisión inútil. Si ordenaba abrir fuego con sus ametralladoras antiaéreas, sus artilleros estarían completamente cegados por el reflector, disparando a una luz insoportable mientras el piloto peruano, desde la oscuridad de su cabina, los veía perfectamente. Era una ejecución. 90 segundos. Eso era todo lo que separaba a un comandante enemigo del encendido del reflector y el impacto de las bombas. 90 segundos de puro terror. Volvamos a la desembocadura del Zarumilla. 23 de julio de 1941. Son las 2:51 de la madrugada. El teniente Elías Olivera está ahora a 1200 metros del Abdón Calderón. La señal del convoy acaba de desaparecer de los instrumentos de su radiooperador, sumergiéndolos en la zona muerta. Su operador del reflector, el sargento Julio Vargas, un iquiteño con manos firmes y pulso de cirujano, tiene las coordenadas finales. A discreción, mi teniente. Apuntando, susurra por el intercomunicador. Elías asiente en la oscuridad. Mantén el rumbo, recto y firme, ordena. Los siguientes 15 segundos son los más largos de su vida. El ronroneo de los motores es el único sonido, el altímetro su única referencia con la realidad. En el puente del Abdón Calderón, el comandante no sospecha absolutamente nada. El cielo sigue negro. No hay sonido de motores. Sus vigías, con los ojos forzados en la penumbra, no han reportado nada. La noche es su aliada.
Pero a 150 metros de altitud y a solo 400 metros de distancia, el sargento Vargas empuja el interruptor. 22 millones de candelas de furia lumínica explotan sobre el océano. El Abdón Calderón y dos barcazas artilladas a su lado aparecen de la nada, sus cascos grises brillando con una intensidad sobrenatural bajo la luz blanca. El comandante ecuatoriano tarda 2 segundos en procesar lo imposible. 2 segundos en comprender que un sol artificial ha nacido del cielo solo para cazarlo. Grita órdenes confusas, un aullido de pánico. Viren a babor. A los manglares. Abran fuego. En la cubierta, los marineros corren despavoridos, algunos se tiran al suelo cubriéndose los ojos, otros intentan llegar a las ametralladoras, completamente desorientados. Pero es demasiado tarde. Elías Olivera, con la calma de un depredador, ya ha corregido su rumbo. El blanco es perfecto. Bombas fuera, grita. 4 bombas de 115 kilos se desprenden del vientre del Caproni, cayendo en un patrón de diamante calculado para encerrar al cañonero. El Abdón Calderón apenas ha comenzado a virar cuando las explosiones sacuden el océano. El agua se eleva en columnas gigantescas y blancas bajo la luz del reflector. 2 de las bombas explotan a menos de 15 metros del casco. La onda de choque es brutal. La presión hidrostática revienta las soldaduras de la sala de máquinas y abre una brecha en el compartimento de municiones de proa. El agua entra a chorros. Las luces del barco parpadean y se apagan. El cañonero pierde el control, escorándose peligrosamente. El comandante, con el barco hundiéndose bajo sus pies, no tiene opción. Grita la orden de abandonar la nave. Elías Olivera ya ha completado su viraje y se prepara para una segunda pasada, esta vez contra las barcazas. Pero antes de que pueda soltar más bombas, ve el caos en el agua. Hombres saltando por la borda, el Abdón Calderón hundiéndose de popa. Una de las barcazas, alcanzada por la metralla de una explosión cercana, está en llamas. La misión está cumplida. 44 de los 54 tripulantes del cañonero ecuatoriano sobreviven y son rescatados horas después por patrulleras peruanas. El comandante es capturado y enviado a un campamento de prisioneros cerca de Talara. El Abdón Calderón se hunde a las 3:17 de la madrugada. Había sobrevivido exactamente 26 minutos desde que el foco Gamarra lo iluminó por primera vez. Pero el Abdón Calderón no fue el primer buque destruido por el foco Gamarra, ni sería el último. El bautismo de fuego de esta arma secreta ocurrió casi 2 semanas antes, el 10 de julio de 1942, frente a las costas de Jambelí. Fue el teniente de vuelo Jaime Cayo, del mismo 41º Escuadrón, quien tuvo el honor de ser el primero. Hundió una barcaza artillada ecuatoriana, la Estrella del Norte, que transportaba un cañón de campaña. Los registros del CAP documentan lo que sucedió. A las 3:23 de la madrugada, el equipo de radiogoniometría de Cayo detectó un contacto a 14 kilómetros de distancia. Se aproximó a baja altitud. A las 3:28, activó el foco Gamarra. La Estrella del Norte fue iluminada en medio del canal, completamente desprevenida. Su capitán, un oficial de la reserva, ordenó una inmersión que era imposible. La barcaza apenas había comenzado a virar hacia la costa cuando 2 bombas explotaron a su alrededor. La embarcación, de construcción civil y sin blindaje, se partió en 2 y se hundió con sus 16 tripulantes a bordo. No hubo supervivientes. La noticia del hundimiento llegó al cuartel general del Comando Conjunto en Guayaquil. Durante 3 días, sus analistas no pudieron explicar lo que había sucedido. La Estrella del Norte había zarpado en una noche sin luna, siguiendo todos los protocolos de seguridad. No se había reportado la presencia de aviones peruanos. Simplemente se había desvanecido en la noche. Lo que el alto mando ecuatoriano no sabía, lo que aún tardarían en comprender, era que el foco Gamarra había entrado en servicio operacional y que el balance de poder en la oscura frontera estaba a punto de cambiar drásticamente. Si todavía estás viendo esto, es porque eres parte de esa comunidad de verdaderos patriotas que valora la historia real, la que no se cuenta en las aulas. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta increíble batalla tecnológica librada por nuestros héroes. Entre julio y agosto de 1941, los aviones peruanos equipados con el foco Gamarra destruyeron o inutilizaron más de una docena de embarcaciones enemigas en ataques nocturnos. Eso es más que todas las hundidas en operaciones nocturnas durante conflictos anteriores en la historia de Sudamérica. La tasa de éxito de nuestros ataques nocturnos pasó de ser casi nula a superar el 70%. Un aumento simplemente espectacular. Pero los números fríos no cuentan toda la historia.
El impacto más devastador del foco Gamarra fue psicológico. Por primera vez, los comandantes ecuatorianos no podían confiar en la oscuridad. La noche, su mejor aliada, se había convertido en su peor enemiga, en una trampa mortal. Los diarios de guerra de varios oficiales ecuatorianos capturados revelan el terror que el reflector causaba. Un capitán escribió: "La noche ya no nos pertenece. Cada vez que zarpamos, esperamos que esa luz fantasma nos encuentre. Es como si los peruanos hubieran embotellado el sol". El mando en Guayaquil intentó contraatacar. Ordenaron a sus convoys navegar pegados a la línea de manglares, recargando durante el día y moviéndose solo por periodos cortos en la noche. Pero esto reducía drásticamente su efectividad operacional y los hacía vulnerables a las patrullas diurnas. También ordenaron el desarrollo de algún tipo de contramedida, pero el reflector no emitía ondas de radio que pudieran ser detectadas. Era simplemente luz. Pura y brutal luz. No había nada que detectar hasta que ya era demasiado tarde. Finalmente, en un acto de desesperación, el Comando Conjunto ordenó a sus buques combatir en la superficie en lugar de intentar huir cuando fueran iluminados. La lógica era que si no podían escapar, al menos podrían intentar derribar al atacante. Los resultados fueron desastrosos. El 17 de julio de 1941, la lancha cañonera Atahualpa intentó combatir cuando fue iluminada por un Caproni del 41º Escuadrón. Su comandante ordenó a sus artilleros abrir fuego, pero la luz cegadora del foco los inutilizó por completo, mientras el piloto peruano los veía con una claridad perfecta. El Caproni realizó 2 pasadas de ametrallamiento antes de soltar sus bombas. El Atahualpa se hundió con la mayoría de su tripulación. La orden de combatir en superficie fue revocada 3 semanas después. Para entonces, 5 embarcaciones más habían sido destruidas intentando seguirla. Para finales de julio de 1941, el mes que los ecuatorianos empezaron a llamar el mes de la luz mala, la combinación del foco Gamarra, una mejor inteligencia y la audacia de nuestros pilotos, había transformado las aguas fronterizas en una trampa mortal. El flujo logístico enemigo se redujo a un goteo. Sus tropas en el frente empezaron a sufrir escasez de municiones y suministros. El 24 de julio de 1941, un día después del hundimiento del Abdón Calderón, el Comando Conjunto en Guayaquil tomó una decisión que habría sido impensable un mes antes. Ordenó suspender todas las operaciones navales de abastecimiento nocturno en la zona de Zarumilla. La batalla por el control de la noche había terminado. Y la había ganado el Perú. Y todo comenzó con un reflector de 22 millones de candelas y la idea, aparentemente absurda, de un ingeniero de minas, un genio peruano llamado Lucho Foco Gamarra. El foco Gamarra continuó en servicio hasta el final del conflicto, asegurando la superioridad aérea nocturna del Perú. Los registros oficiales del CAP acreditan directa o indirectamente al reflector con la neutralización de la capacidad logística naval ecuatoriana en el Frente Norte. Luis Foco Gamarra recibió la Orden del Sol del Perú por su invento, aunque siempre se mantuvo como un hombre humilde, reacio a los homenajes, afirmando que solo hice mi trabajo por mi patria. Murió en 1973, relativamente desconocido fuera de los círculos de la Fuerza Aérea y la Ingeniería peruana. El comandante del Abdón Calderón permaneció en el campo de prisioneros de Talara hasta el final de la guerra. Siempre se le oyó maldecir esa luz del demonio que los había cazado en la oscuridad. La historia del foco Gamarra es una de las grandes epopeyas de nuestra historia militar y tecnológica. Anmefactor, una tecnología en apariencia simple, derrotó a la estrategia naval de todo un país. No fue un arma comprada en el extranjero, no fue un avance en física nuclear o computación. Fue simplemente luz, combinada con el ingenio y el coraje peruanos, aplicada en el momento y el lugar correctos. 90 segundos. Eso era todo el tiempo que un comandante enemigo tenía para decidir su destino una vez que el foco Gamarra se encendía. La mayoría eligió mal. Y es este mismo espíritu de sacrificio e innovación el que nos recuerda al más grande de nuestros héroes aéreos. Porque fue en esa misma fecha, 23 de julio de 1941, mientras el teniente Elías Olivera cazaba en la oscuridad, que el capitán FAP José Abelardo Quiñones González, en su avión North American Now 50, se inmolaba contra las baterías enemigas en Quebrada Seca, escribiendo la página más gloriosa de nuestra aviación. 2 frentes, el mismo día, el mismo valor. ¿Conocías la historia del foco Gamarra y su papel en la victoria de 1941? ¿Qué opinas de esta increíble batalla tecnológica entre el ingenio peruano y la oscuridad? Déjanos tu comentario y suscríbete para más historias olvidadas de nuestros héroes. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Cada semana,
Aquí en Archivos de Acero, traemos historias verificadas que cambiaron el curso de la historia de nuestro Perú. ¡Arriba Perú! Música